Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de Cantabria. Bueno, me cabe el inmenso honor esta tarde, aunque estamos un poco en familia, de presentar una obra que se presentó con anterioridad en el Congreso de los Diputados y de estar en esta mesa con personas tan relevantes como Fermín Bocos, Fernando Jáuregui, David Solar. Y para mí es como digo, es un honor como presidente de la Casa de Cantabria albergar en nuestro salón de actos una presentación de este calado, porque los periodistas estábamos allí para contarlo. Aparte de ser un libro hecho por periodistas y que nos habla de tantas situaciones de estos 40 años de Constitución que han sido muy importantes, aparte de escribirlo ellos, yo creo que nosotros también hemos sido protagonistas, casi todos nosotros hemos sido protagonistas de estos momentos, ¿no? Yo creo que muy importantes, yo creo que los 40 años más importantes de la historia de este país. Entonces, yo sin más dilación voy a dar la palabra a mis compañeros de mesa, que sin duda van a deleitarnos con lo que es la obra y lo que significa y lo que representa para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, queridos amigos y paisanos, y paisanas, se dice ahora sí, por haber venido. No es fácil, ya sé que no es fácil llegar hoy aquí, no, a mí tampoco me ha sido fácil. Las medidas Carmena acabarán con nosotros o nosotros con ellas, pero no sé. El caso es que no era fácil hoy venir. Pero bueno, por eso mismo tiene más mérito estar aquí. Los que estéis, supongo que irá llegando más gente porque no era fácil llegar por la M30. Le dije yo al presidente que por qué no presentábamos este libro, que es un libro coral, escrito por 105 periodistas y en el que participan 50 fotógrafos, los mejores fotógrafos de toda una época. Y casi me atrevería a decir que los mejores periodistas de toda una época, de verdad, porque aunque yo sea parte de ellos, hay gente que tiene muchos más méritos que yo escribiendo en ese libro. Están casi todos los libros, casi todos los periodistas, casi todos los informadores y opinadores que han hecho historia durante 40 años o más de 40 años, los 40 años de la Constitución. Es un libro que nació un día que yo estaba con Ana Pastor, la presidenta del Congreso, y le dije: oye, Ana, está muy bien todos estos fastos que estás haciendo y que, por cierto, los ha hecho muy bien, lo ha organizado muy bien con el 40 aniversario de la Constitución, pero no puedes olvidarte de que había unos señores que estuvieron allí escribiendo, radiando, televisando, analizando, contando cosas de estos 40 años, no solamente sobre la Constitución, sino sobre estos 40 años que han cambiado realmente España. Esto de que han cambiado España, los que compren el libro, que yo les recomiendo vivamente que lo compren porque está muy bien, dicho sea de paso, yo no me atrevería a decir que el libro se compre, porque siempre me ha dado vergüenza decir eso si fuese en mi beneficio, pero como hemos decidido renunciar los autores, todos los que estamos ahí, a nuestros derechos de autor y donar el dinero a Médicos Sin Fronteras, pues hombre, sí que me atrevo a pedirles que se animen, sobre todo porque por ser para aquí, por ser una cosa de paisanaje, el editor nos lo ha puesto a 15 euros, que yo creo que merece la pena comprarlo porque el libro en la calle va a costar 25 y es un gran libro y es un libro muy grande y además es un libro muy divertido, puedo decirlo. Y hay auténticas obras maestras, entre otras pequeñas porque son trabajos cortos, pero entre otros el de Fermín y el de aquí, David, a mi izquierda, geográfica, que yo creo que merecen la pena. Del mío no hablo porque no, en fin, es uno más. Bueno, pues el caso es que Ana Pastor me dijo que qué bien, que encantada, que le parecía estupenda la idea, que si yo coordinaría gratis et amore esta obra, y yo insensato le dije que sí, y bueno, pues la verdad es que he estado 6 meses coordinando, gestionando los egos periodísticos de todos nosotros, que hay que ver los egos periodísticos como son, sobre todo los de los fotógrafos, debo decirlo, ¿eh? Es que un periodista, está aquí Alicia Hernández, que tiene tanto mérito como yo en la gestión de este libro, que ella no me dejará mentir. A todo periodista al que tú le llamas para decirle: oye, mándame dentro de 15 días
2 folios y medio sobre este tema, puedes tener la seguridad de que te mandará cuando le dé la gana, desde luego no dentro de 15 días, y el tema que le dé la gana, sobre todo, no el que tú le digas, y la extensión que le parezca, sobre todo la extensión que tú le dices, jamás, estás seguro de que, en fin, algún día te lo mandará o no. El caso es que debo reconocer que casi todos los compañeros, algunos muy famosos, pues hombre, tiene bastante mérito, no es por nada, juntar en un mismo libro a Juan Luis Cebrián y a Pedro J. Ramírez con lo que se quieren, no está mal, meterlos en un mismo libro. Bueno, pues debo decir que casi todos cumplieron regular. Hubo uno que los 2 folios y medio se tradujeron en 38 páginas, pero bueno, la verdad es que merece la pena, está bien, es el trabajo que abre el libro. Y bueno, pues debo decir que estoy bastante satisfecho del trabajo que hemos realizado y que hemos conseguido. Queremos simplemente demostrar que estábamos allí para contarlo, reivindicar un poco la obra de los periodistas, el papel que los periodistas juegan. Si los periodistas no hubiésemos cumplido mínimamente con nuestro deber en estos años, en esta época, pues a lo mejor todo hubiera sido diferente. Y luego, también es verdad que dentro de los autores del libro hay algunos que jugaron un papel más allá del periodismo. Estoy pensando, pues no sé, en Jesús Picatoste, por ejemplo, que fue el señor que sacó aquella grabación de Juan Carlos I para poderla emitir y estuvo sentada encima de ella, no vaya a ser que detuviesen el coche los militares esa noche y se quedasen con la grabación del rey, la grabación del 23 de febrero de 1981. Hay historias como esa que merecen muchísimo la pena, muchísimo. Y hombre, a mí, en un día como hoy, vivimos unos días un poco problemáticos, políticamente problemáticos. Llevamos 3 años de crisis política muy seria. En estos días yo creo que se está agudizando esa crisis. No estoy muy optimista hoy, pero en fin, creo que conviene, precisamente por eso mismo, yo creo que conviene que nuestra clase política y todos miremos un poco hacia atrás sin demasiada ira y nos demos cuenta de que se pueden hacer muchas cosas. De que un señor en 11 meses, de julio de 1976 a junio de 1977, que es cuando fueron las elecciones constituyentes, dio la vuelta al Estado como un calcetín. No solo él, claro, todos. También los periodistas que estábamos acompañando aquello. También los periodistas que estábamos entusiasmados con una labor colectiva de democratización, de descentralización, en fin, de mejora. Venga, Félix Uco, vente, que ya sé que has venido ahora. Has venido, Félix Uco, ya estamos todos. Ya lo sé, pero ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Bueno, el caso es que quiero que mis compañeros aquí, luego le preguntaremos cosas a Félix Uco también, que viene reciente del Parlamento y algo habrá pasado ahí. Quiero que mis compañeros pues os hablen, nos cuenten y luego sobre todo lo que nos interesa a nosotros es que nos contéis vosotros y que nos preguntéis y que opinéis, porque yo creo que nosotros podemos aprender de vosotros mucho más probablemente de lo que vosotros podáis aprender de nosotros, o por lo menos de mí. De Fermín y de David ya no sé. Así que, ¿a quién le doy la palabra ahora? Fermín, yo creo, ¿no? Que es el más joven. Pero te recomiendo que busques un oculista porque en Santander los hay magníficos. Buenas noches a todos, queridos paisanos. Yo quiero, antes que nada, agradecer a nuestro presidente que haya tenido a bien unir el recuerdo, la memoria de la Constitución con este libro que, como muy bien ha explicado Fernando, es el resultado del entusiasmo de los periodistas a los que nos tocó contar lo que pasaba en la transición y, como muy bien ha insinuado Fernando, en ocasiones incluso participar de algunos de los secretos de los políticos del momento, porque en aquella época en las Cortes, por ejemplo, se fumaba, estaba el bar del Cojo donde se podía uno tomar una copa o incluso algunos se tomaban más de una, y eso, como sabéis, en España a partir de determinado momento pues anima un poco a la confidencia. Pero por empezar, digamos, dándole un cierto orden a lo que quería comentaros, si me permitís que os tutee, a diferencia de Fernando, que tiene antepasados pasiegos y ha empezado animando la venta del libro, yo, que soy de Valderredible, no voy a hablar del libro más que en los términos que remiten a mi modesta participación. Creo que es una suerte que esté con nosotros David Solar, que es historiador, para deshacer desde el primer minuto un equívoco. Yo siempre he creído que la historia deben escribirla los historiadores
y que lo de la memoria histórica remite a la experiencia personal y como tal se circunscribe al ámbito de las experiencias, de los entornos familiares, de lo que nos ha podido transmitir el ambiente en el que hemos ido creciendo. Pero insisto, la historia hay que dejarla para los historiadores, frente, pues, aunque es muy respetable lo de la memoria histórica, frente a lo que es la politización en definitiva de una forma a veces semipléjica de recordar lo acontecido. Ahora mismo estoy seguro que entre vosotros, y os sigo tuteando, si empezamos a preguntaros dónde estabais el 23F, por buscar un hecho inolvidable en sentido a veces ominoso, por no decir que totalmente ominoso, pues probablemente recrearíais ese momento. Cuando Fernando nos planteó la posibilidad de escribir algo sobre nuestra experiencia, lo primero que acudía y dice, bueno, pues eso, los hechos fundamentales, la muerte del dictador, la aprobación de la ley de amnistía, lo que fue el reconocimiento de los partidos políticos, esencialmente aquel famoso sábado santo que fue reconocido el Partido Comunista, las primeras elecciones, las segundas, etcétera, el triunfo de los socialistas, la ley de la reforma política, en un desorden que podríamos darle, digamos, categoría de columnas fundamentales a 2 o 3 acontecimientos y al resto de arbotantes que contribuyeron, digamos, a descargar, si buscamos la analogía de la catedral, a descargar la fuerza de la nave central. Yo he elegido un momento de la transición vivido por mí. Yo fundamentalmente viví los primeros años, los años germinales de la transición en la radio, en la cadena SER. En aquella época yo presentaba el informativo de las 8 y posteriormente Hora 25, pero el acontecer, el informativo de las 8, nuestro redactor permanente, prácticamente vivía en el Congreso, era Rafael Luis Díaz, a quien ustedes, en cuanto yo ahora aporte la contextualización, identificarán rápidamente. Es aquel redactor que desde la tribuna de periodistas dijo «es Tejero, es Tejero». Le ascendió de grado porque le ascendió a coronel, pero bueno, en definitiva no iba del todo desencaminado. Y nosotros estábamos al aire de la votación esperando para arrancar con una sintonía que luego se hizo más popular porque también la adaptaron otras emisoras, el informativo a las 8. Pero yo no elegí nada del informativo a las 8, sino que para mí la transición terminó exactamente en el mes en el que se celebró el referéndum de la OTAN, que creo recordar, David quizás me vaya a corregir, que fue en marzo del 86. Ese día, la víspera, jornada de reflexión, y la noche anterior, que era costumbre, yo era el director de Hora 25 y el presentador, se entrevistaba a la persona más importante, digamos, del retablo de los políticos, que en aquel caso era el presidente Felipe González. Es lo que cuento en mi artículo, porque realmente yo creo que aquel día, no por la entrevista, sino por el resultado del referéndum de la NATO, de la OTAN, terminó la transición. En un momento determinado de la entrevista, que se hacía en los estudios de Radio Madrid, ahí donde ahora apenas se puede llegar en la Gran Vía, pues está Primark y tal, estaba el estudio atestado de gente, políticos, fumando todo. Es decir, el humo era realmente la circunstancia dominante entre el ayer y el hoy en relación con las fotos y los testimonios gráficos. Y en un momento determinado, para dar paso a la publicidad, Felipe, le llamábamos ya entonces los periodistas todos Felipe, yo creo que es el primer presidente a quien se ha conocido por su nombre, aunque Adolfo Suárez también en la segunda etapa ya teníamos una cierta, por no decir que una muy buena relación, que luego disimulábamos en los artículos porque al pobre Adolfo Suárez, que en gloria esté, le dimos, yo creo que inmerecidamente, hasta en el carnet de identidad. Total, que en uno de estos una de estas pausas de la publicidad, le digo yo, pero bueno, ¿cómo? Y ese cambio, Felipe, dice, vamos a ver. Dice, voy a procurar no imitarle, no voy a ser que... Bueno, aunque es descendiente de cántabros, como sabéis, el padre de Felipe González era un vaquero cántabro que se fue a Sevilla, un foramontano, un jándalo. Dice, es que si no hubiera cambiado nos habrían dado un golpe de Estado los americanos. Pausa, entra, digo, bueno, volvemos a la entrevista, señor presidente. Una pausa porque en la radio, como saben ustedes, no hay nada que convoque más que el silencio. La pausa escénica, ¿qué pasa? Digo, presidente, ¿por qué no comparte con nuestros oyentes lo que me acaba de decir? Y dice, y está grabado. Dice, pero es que deje impertinente es usted, ¿no? Y ahí se quedó. Dice, bueno, yo lo que quería decir, bla, bla, bla. Entonces, si lo pensamos bien, viniendo como veníamos,
del intento de asonada de la Operación Galaxia, viniendo como veníamos de el tejerazo que, en fin, no salió por lo que todos tenemos en la memoria, aunque todavía hay secretos del 23F que ya pertenecen al ámbito de los historiadores y para eso tenemos aquí a David si lo estima oportuno. Yo creo que aquel día, cuando después de entrada no, al final acabó el Partido Socialista invitando a votar que sí al referéndum de la OTAN, es cuando realmente se cerró la transición en la medida en la que vivíamos en el contexto europeo. Y no olvidemos que cuando el 23F y el intento de Tejero del golpe de Estado y del general Milans del Bosch y los demás implicados, era el jefe de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN en Europa, del ejército norteamericano, el general Alexander Haig, que posteriormente fue secretario de Defensa o secretario de Estado de Estados Unidos. Quiere decir que aquel personaje al que le preguntaron qué le parecía a nuestros colegas de Bruselas dijo: es un asunto interno de España. Bueno, al decir es un asunto interno de España, quiere decir que tampoco le habrían hecho ascos a si hubiera prosperado seguir relacionándose con la España que hubiera surgido de un golpe de Estado que habría cercenado de raíz el intento de democracia, como se relacionaban con gran naturalidad, como lo hicieron con los coroneles en Grecia o con el gobierno turco, que era todo menos una democracia. Para mí ese día terminó con el referéndum de la OTAN, terminó la transición, pero remito, y voy a concluir esta primera intervención, remito a mi memoria personal, que no hay que confundirla, insisto, con la historia, que eso es tarea de los historiadores, porque el cotejo de los datos, de los documentos, de lo que no se sabía en el momento en el que suceden los acontecimientos, pero luego se va descubriendo, es lo que conforma, lo que colmata con el espíritu de los historiadores para investigar, indagar y separar lo accesorio o lo fundamental de lo accesorio, es lo que podemos realmente aceptar como relato de lo que ocurrió. Por lo demás, vivos que estamos, todos podemos recordar aquellos momentos y seguro que luego, a través de las preguntas, se manifestará alguna experiencia que espero que corrobore lo que acabo de decir. Muchas gracias. David, tiene usted la palabra. Bueno, puesto que todos nos estamos refiriendo a nuestra contribución en el libro, la mía, que es muy pequeñita, se refiere a un momento muy puntual, que es uno de los primeros instantes en que, después de la muerte de Franco, nos dimos cuenta de que algo estaba cambiando. Fue en vísperas del 1 de mayo de 1976. 1 de mayo en libertad, y además hubo mucha alegría en la calle y no hubo incidentes. La víspera, mi equipo y yo lanzábamos una revista de historia. Era Historia 16. Y para celebrar esa aparición y el éxito que ya estaba teniendo el primer número en los kioscos, reunimos un auténtico conclave de historiadores, fundamentalmente hispanistas, porque más de la mitad de los que estaban allí eran extranjeros. Y la tertulia, que fue muy larga, versó naturalmente sobre qué iba a ocurrir en España. Estamos hablando en abril de 1976, es decir, hacía 4 meses que había muerto Franco. Bueno, la mayoría de los historiadores, desde Artola a Manolo Tuñón de Lara, José Luis Martín, Julio Valdeón, grandes historiadores, todos ellos eran muy pesimistas. Aquí no había cambiado nada. Bueno, luego llegó un norteamericano que era veterano, Gabriel Jackson, que había estado aquí de jovencísimo historiador en la proclamación de la República y que volvía a estar en España continuamente escribiendo sobre la República, la Guerra Civil y los sucesos muy posteriores, inmediatamente posteriores a la Guerra Civil. Pues Gabriel Jackson dijo que cuando había llegado a España había encontrado que era un país inviable para la democracia. En 1931, que es cuando él se refería, decía que España no era un país que pudiera tener una democracia, era un país atrasado en todos los órdenes, sin una clase política competente, sin una clase profesional competente, con muy pocos profesionales de valía, sin dinero, con un 70% de la población en el campo, con apenas un 12 o un 15% de población industrializada.
con muy poco dinero, acabábamos de terminar, bueno, estábamos todavía en los últimos coletazos de la crisis, de la Gran Depresión de 1929, y entonces él no veía cómo podría salir aquello adelante. Y efectivamente, pues no salió. Pero esta es una España distinta. Dice, en esta España, dice, los trabajadores en el campo son un tercio aproximadamente. El resto está dedicado a los servicios y a la industria. En esta España la universidad está llena de estudiantes y están saliendo un chorro de buenos profesionales. Aquí hay ya una clase dirigente. No hay políticos experimentados porque la dictadura ha asolado el terreno, pero es lo de menos. Los políticos se pueden crear con relativa facilidad si hay buena voluntad y capacidad intelectual para hacerlo. Y además, sobre todo, aquella España de 1931 estaba aislada en un país, en un continente muy castigado por la Gran Depresión y en un continente en que casi todos los países que nos rodeaban tenían dictaduras. Tenía una dictadura Portugal, la tenía Italia, la tenía Grecia, la tenía Alemania, la tenía Hungría, en fin. No vamos a seguir repasando todas las dictaduras de aquel momento, pero casi todos los países europeos, o gran parte de ellos, estaban regidos por sistemas dictatoriales. Por tanto, poco iban a ayudar a la República, aparte de que pudieran, porque estábamos todavía en los coletazos de la Gran Depresión. Bueno, dice, hoy no pasa esto. Dice, ustedes están invitados a ingresar en la OTAN. Ustedes van a estar dentro de 4 días en la Unión Europea. Les va a ayudar todo el mundo. España va a salir para adelante. No sé cómo, pero va a salir para adelante. Bien, todavía no sabíamos que iba a haber una Constitución. La Constitución es en el 78 y estamos hablando 2 años y medio antes. Bien, la Constitución la tenemos. 40 años celebramos ahora. Y yo he venido aquí a romper una lanza por la Constitución. No podemos mantenernos indiferentes ante los continuos intentos de menospreciar y desprestigiar la Constitución española, que recoge las normas de convivencia que aprobamos los ciudadanos en diciembre de 1978, gracias al esfuerzo, tolerancia y solidaridad de todos los españoles. Ese menosprecio procede mayoritariamente de quienes jamás hubieran podido opinar con libertad si no hubiese habido Constitución. Se las escuchamos a personas que en 1978 eran niños o aún no habían nacido. Cuando se elaboró la Constitución, personas que pudieron crecer en libertad y que disfrutaron de un progreso inusitado en España porque hubo una transición que proporcionó el clima, las ideas, el compromiso, las personas que hicieron posible la Constitución del 78. Hubo entonces gente que cargó con el peso de España, con el peso del país, para sacarlo adelante. Verdaderamente se jugaron todo. Se jugaron sus buenos empleos, los que los tenían, o su buena reputación política, quien la tuviera. No hace falta que me detenga mucho en señalar a políticos que pueden denigrar a la Constitución precisamente porque se lo permite la Constitución. Personas que han llegado a la política al socaire de la Constitución, vituperadores profesionales de la política que reciben salarios fantásticos que nunca hubieran podido granjearse desempeñando su profesión, precisamente porque este tinglado se sostiene sobre la Constitución. Igualmente se la escuchamos a ciertos intelectuales y artistas cuyas opiniones solo pueden provenir de la ignorancia o la inconsciencia o el atrevimiento o quizás el rencor, porque sus execraciones son aceptadas, incluso celebradas, en círculos de insensatos que no saben de dónde vienen y, lo que es peor, tampoco saben dónde se dirigen. No digo que nuestra Constitución sean las tablas del Sinaí. Como toda obra humana, nuestra Constitución es mejorable y seguramente, transcurridos los 40 años que estamos celebrando, necesita alguna enmienda que la ponga al día. Les ocurre a las más conspicuas y prestigiosas constituciones,
La de los Estados Unidos, elaborada por los padres de la patria en Filadelfia en 1787, es la Constitución federal más antigua que continúa vigente y en los 231 años transcurridos desde su promulgación se han introducido en su articulado 27 enmiendas, la última en 1992. Puede haber momentos en que las necesidades de enmiendas sean numerosas. La venerable Constitución de los Estados Unidos sufrió nada menos que 11 enmiendas en 7 años, entre 1787 y 1794, pero debe recordarse que los estados fundadores acababan de ganar su independencia en una durísima guerra y que tras la victoria fue continuo el goteo de territorios que decidieron unirse a los 13 estados fundacionales hasta llegar a la actual cifra de 50. Ante las nuevas circunstancias, no se redactó una nueva Constitución, sino que se la puso al día. Evidentemente, el complejísimo proceso no se hizo sin discusiones memorables, incluso sin una terrible guerra entre norte y sur. Pero la política estadounidense cuidó muchísimo el proceso reformador de su Constitución. Proponer una enmienda necesita el respaldo de 2/3 de un quórum en el Senado. Y una vez aprobada la propuesta, debe ser votada por todos y cada uno de los estados y obtener el respaldo de las 3/4 partes. Perdóneseme esta larga digresión que ha pretendido mostrar cómo las cartas magnas de los países no se toman a broma ni se modifican tumultuariamente, y la nuestra merece gran respeto y gratitud porque nos ha permitido recorrer un camino muy difícil con un éxito más que aceptable. La España inmediatamente anterior a la transición, la España que enterró a Franco en 1975, era un país de los que entonces se clasificaban en vías de desarrollo, es decir, tenían opciones de desarrollarse, pero no estaban desarrollados. Si hoy miramos para atrás, aquellos países que en vías de desarrollo estaban hace 40 y tantos años, veremos que casi ninguno pudo dar el salto. España tenía una industria en general bastante obsoleta, unas comunicaciones deficientes, una renta per cápita de $3.200, una población de 35,5 millones de habitantes con una esperanza de vida de 74 años, una tasa de escolarización del 63,3%, con un analfabetismo del 8,8%. La población laboral española rondaba los 14 millones, con un paro ligeramente superior al millón, el 8,2%. El crecimiento español desde entonces es espectacular en cifras absolutas, aun considerando los numerosos datos negativos que arrastramos. Cierto que nuestros actuales 38.381 dólares, es decir, más de 10 veces más que hace 40 años, 43 años, de renta per cápita que nos acredita el Fondo Monetario Internacional, suponen un crecimiento del 1,8%, inferior al de otras economías. Se me ocurre, por ejemplo, la de Irlanda, porque nosotros partíamos de más atrás. Estábamos basados en el acero y la construcción naval y veníamos de una dictadura. Y estábamos tan atrasados que una década después toda aquella industria de cabecera, los altos hornos, los grandes astilleros, había cerrado. En 1980 no quedaba ni una sola de aquellas industrias. Y eso, como hubo que buscar cosas que fueran más rentables, retrasó mucho el lanzamiento, el crecimiento. Se argumentará que nuestra deuda exterior hoy es inmensa, que equivale al Producto Interior Bruto anual, y se dirá que los causantes han sido la incompetencia de los políticos, la inmoralidad administrativa, el despilfarro, el latrocinio. Y aunque eso se haya dado, las grandes cifras de nuestra deuda han servido para hacer autopistas, algunas igual no necesarias, vías férreas, aeropuertos, hospitales, universidades, colegios y equipamiento de todo orden, igual alguna piscina de más, igual algún polideportivo de más, pero eso es peccata minuta dentro del avance del país. Las vías férreas de entonces siguen funcionando
muy mejoradas, sobre todo en lo que se refiere a estaciones y a comodidad de los viajeros, pero disponemos de más kilómetros de alta velocidad que cualquier otro país europeo y solo detrás de China, 3.152 kilómetros, aunque su utilización, como bien sabe todo el mundo, no sea óptima. Nuestra población actual se eleva a 46 millones, 10 más que entonces, cuya esperanza de vida es también 10 años superior a la de entonces, 83 años. La escolarización supera el 96%. El analfabetismo se ha reducido al 1,5%. Los presupuestos educativos se han multiplicado por 4, aunque da un poco de rubor analizar nuestra mediocre calidad educativa. Contamos con un montaje sanitario comparable a los mejores de Europa, si no mejores, por más que tenga problemas. Y de esos problemas tenemos más, como el envejecimiento de nuestra población, la escasa natalidad, además de lacras insoslayables como el paro. Nuestros trabajadores ascienden hoy a 23, casi 23 millones, es decir, 9 millones más que entonces, pero tenemos 3,2 millones de parados, el 16%, que es el doble de entonces. Con todo, recordamos los negros vaticinios que nos rodeaban al comenzar la transición, el miedo a la involución, el espanto sembrado por los terroristas de ETA, el Grapo, el FRAP, Terra Llura y pistoleros de ultraderecha y golpistas militares. La inexperiencia de nuestros políticos, la dificultad en superar el complejo telar tejido por la dictadura para perpetuarse en el poder, que estaba bien atado y bien atado, según decía el dictador. Ha habido que dar enormes pasos, la legalización de comunistas y socialistas y sobre todo la resistencia social al cambio que se veía en muchos segmentos de la sociedad. Creo que hemos logrado un éxito espectacular, milagroso, en palabras de hispanistas que conocieron bien la España de los años 60 y se asombran ante el trayecto recorrido. Y eso lo hemos hecho bajo la brújula de la Constitución. Muchas gracias. Yo creo que después de esta... Bueno, parece que David, como la mayor parte de los que estamos aquí, por no decir creo que todos, somos partidarios de la Constitución. Creo que después de esa magistral, digamos, evocación de dónde veníamos y lo que se ha conseguido y dónde estamos, creo que lo que procedería es que iniciáramos un coloquio, porque ya se sabe que detrás de cada pregunta es donde realmente está la inteligencia del momento. Yo, sin embargo, sí me gustaría no refutar, pero sí contestar a una de las cuestiones que ha planteado de pasada David Solar, y es que frente a quienes ahora están intentando, digamos, cimbrear el árbol de la Constitución con la voluntad política, en definitiva, de acabar con el régimen del 78, sí saben a dónde van. David ha dicho, a lo mejor no saben de dónde vienen, también saben de dónde vienen, de la memoria familiar en algunos casos, y esa memoria familiar a veces tergiversa lo que es la verdadera historia, y en el caso de España más todavía, porque depende de cómo le fue a cada uno hace 40 años, en tiempos de la dictadura, en la transición y posteriormente, para forjar, digamos, una idea y a partir de ahí convertirla tal vez en trampolín para la política. Creo que en este momento la tentación de los más jóvenes es el adanismo político, que por otra parte, David me corregirá, es algo tan antiguo como el mismo mundo. Cada generación cree que debe reescribir los pasos de quienes les han precedido, con lo cual no deberíamos sorprendernos. Estamos aquí los que ya tenemos una cierta edad, en todo caso, pues a lo mejor para compensar algunas de las lagunas en el esquema pedagógico, en la enseñanza, donde por desgracia en algunos textos se empieza a estudiar la historia de España pues a partir a lo mejor de 1812, como si antes no hubiera sido esto más que una balsa a la deriva entre un océano y el Mediterráneo, ¿no? Creo que es el momento de aportar cada uno su experiencia a partir de ser requerido, porque tampoco el 11º mandamiento de la ley de Dios es no ser pesado. Creo que lo importante es, a partir de este momento, que esto
ya se lo he dicho yo antes al presidente, esta tribuna creo que pertenece un poco al pasado, es decir, a esas terroríficas dimensiones de las tribunas de cátedra donde al aspirante casi le cohibía incluso el espacio físico y quienes le miraban no solo le miraban desde su altura, sino que al tiempo que ocultaban el cartón de su calvicie avizoraban la caspa incluso que tenía el aspirante. Resumen, como no es el caso, como aquí todos estamos muy bien y afortunadamente no tenemos problemas de caspa, imaginémonos que está abatida la tribuna y que tuviéramos un micrófono que se puede corregir si no tenemos micrófono simplemente poniéndose de pie, y si tenéis, insisto en el tuteo, a favor del ambiente cántabro y de paisanaje, alguna pregunta que hacer a David, a Fernando, que se ha escaqueado, supongo estará vendiendo algún libro, o a mí mismo, pues encantados de poder comentaros, o sencillamente de escuchar vuestra propia experiencia, porque aquí ya quedó claro, por lo menos yo, ni tampoco, no hemos venido a vender el libro. En el libro hemos contado un capítulo de nuestra vida vivida hace 40, 35, tantos años, pero todos vosotros habéis vivido esa historia, algunos seguramente en vuestro ámbito personal y político, pues a lo mejor protagonizasteis una historia que nos puede interesar a todos. Presidente. Pues para abrir un poco el fuego, yo voy a haceros una pregunta tanto a Fermín como a David. La difícil espera que venga Javier. Sí. No, la verdad es que no ha ido porque tiene que hablar por la radio ahora. Entonces tiene esos 5 minutitos. No sé. Ahora está en el confidencial de la COPE contando, se supone, alguna grandeza de la Casa de Cantabria. Bueno, yo quería preguntaros, porque yo recuerdo, yo era un pipiolo entonces, un chavalín, cuando recién la transición, y me acuerdo que estaba haciendo un viaje impresionante de 3 meses, que me cargué 4º curso de la carrera de Derecho. Por ese viaje me fui a los Estados Unidos a cantar con la Tuna, entonces, y recorrimos pues un montón de universidades. Y yo me acuerdo en Nueva York, en sitios como el Faro, aquellos restaurantes gallegos de Nueva York donde íbamos los tunos entonces, las sensaciones que me transmitía las personas que estaban allí eran completamente negativas, de un pesimismo absolutamente estricto, decir, bueno, nos vamos a la ruina, es un país que se va por la... Sí, se va por las alcantarillas, y yo decía, joder, pero ¿dónde he venido? O sea, ¿dónde estoy? ¿Por qué esta gente es tan pesimista? Y no, en España ya estáis al borde de la guerra civil otra vez. ¿Cómo creéis cuál ha sido el factor determinante para que aquellos malos presagios se volvieran digamos, positivos y cambiase tanto la imagen de España en tan poco tiempo? Es una pregunta para los historiadores, pero yo quieres avanzar solo una idea a partir de una experiencia personal. Cuando cayó el muro, en noviembre del 89, en Alemania, mucha gente empezó a preguntarse cómo podía haberse producido lo que en términos políticos era casi una hecatombe desde la perspectiva del bloque soviético, por el simple error de un ministro de la información del gobierno de la mal llamada Alemania democrática, porque se equivocó al contestar a una pregunta de un colega, y entonces la gente entendió que desde aquel momento se podía cruzar el muro. Y efectivamente se produjo así, el desconcierto de los bopos, de la policía, la Volkspolizei, los guardianes de frontera dejaron de matar a la gente, en fin. Entonces los sociólogos empezaron a investigar aquello. Durante toda la Guerra Fría, a partir del momento en el que Alemania se convierte en la República Federal y con capital en Bonn, los servicios de propaganda norteamericanos instalaron en la zona de Baviera La Voz de América, unos potentísimos emisores que radiaban hacia todo lo que era el mundo comunista. Yo llegué a conocerlos porque durante 6, casi 7 años fui director de Radio Exterior de España, la emisora pública de Radio Nacional que emite todavía en onda corta, aunque ahora con el mundo de Internet pues está viviendo, digamos, días cruciales para tomar alguna decisión al respecto. Y nosotros teníamos, España tenía y tiene, que ahora ya ha vuelto a Radio Nacional, en Pals, en la zona de Gerona, en Girona, tiene unas antenas que eran unos reemisores de La Voz de América. Entonces, recuerdo haber estado hablando con los profesionales que llevaban en Alemania aquella historia, y ya caído el muro, uno había dicho, vamos a ver, después de tantos millones de dólares como hemos gastado en todas las lenguas de todos los países que pertenecían al Pacto de Varsovia e incluso radiaban
también hacia las repúblicas soviéticas de la zona de Asia y tal. Dice, un sociólogo nos abrió los ojos respecto de cuál ha sido el determinante de que se haya producido este cambio de esta manera. Y decía, ha contribuido más la televisión del lado federal a través de Falcon Crest y de Dallas. ¿Os acordáis? ¿Recordáis aquellas series donde se veía algo? Perdón, que era el estilo de vida de las clases adineradas norteamericanas, pero que al tiempo transmitía la imagen pues, de mujeres independientes que tenían su propio coche, que se cambiaban de traje a lo largo del día en función del acto social al que podían terminar, que eran infieles respecto de sus maridos, que a su vez sus maridos pues, apechugaban con la circunstancia que a su vez ellos reproducían. En fin, el modo de vida americano, claro, la capacidad que tuvo la República Democrática Alemana para interferir en aquellas emisiones fue nula. La gente veía al otro lado del muro cómo vivían los de al lado. ¿Y quiso eso? Aquí el tópico, ahora me corregirá David, dice, bueno, desde que se estrenó Bahía de Palma con Elke Sommer y Arturo Fernández y empezaron a venir las suecas, al mundo a los españoles se les cayó el telón. Dice, no, se levantó el telón. Entonces empezamos a ver cómo vivían nuestros vecinos y empezó a estar madura desde la sociedad, desde abajo, la idea del cambio. Luego, como ha apuntado muy bien David, pues lógicamente el régimen tenía sus elementos de frenada, la clase política incipiente, la que nacía y la que venía del propio régimen. No hay que olvidar, yo viniendo hacia aquí me estaba acordando de un paisano nuestro, de Alfonso Osorio, recordaréis que ha muerto hace poco, por cierto, que era militar y fue vicepresidente con Adolfo Suárez, que no tuvo la importancia en el momento clave del engranaje de la transición y la actuación, digamos, en la sombra, pero decididamente a favor de la democracia, del general Gutiérrez Mellado, pero que también colaboró en la dirección de que el viento ya iba a favor de un cambio histórico. La sociedad estaba ya madura para el cambio y a partir de ahí, bueno, pues eso que te decían nuestros queridos paisanos gallegos ellos de Nueva York, forma parte, y ellos siempre tienen un poco de morriña, ¿no? Confirmando lo que dice Fermín, aquí hubo un fenómeno que bueno, ha sido muy analizado, claro, es el fenómeno del turismo. A partir de los años 60, a partir del plan de estabilización del 59, aquí empezó a venir turismo extranjero. Y entonces, pues, no sé, en mi pueblo, yo soy de Noja, pues nosotros los chicos de Noja, que teníamos entonces, pues, no sé, 18 años o por ahí, pues empezamos a conocer a chicas francesas y a charlar con ellas, a aprender un poco de francés, a tontear, en fin, lo normal. Exactamente. Bueno, bien, pero veíamos cómo vivían estas gentes, vivíamos los automóviles que traían, mucho mejores que los nuestros, cómo vestían, etcétera. Y inmediatamente, lo de los coches no lo pudimos cambiar tan rápido, pero lo de los atuendos, bueno, todos los que tenéis al menos mi edad os daréis cuenta que aquello fue a una velocidad vertiginosa. Los planes de estabilización nos dieron un poco de dinero y pudimos ir más a la universidad, pudimos empezar a salir al extranjero, pudimos leer libros que aquí no había y cuando murió Franco teníamos todos unas ganas de ser Europa extraordinarias y mirábamos Europa, mirábamos quizás mal mirado porque nos parecía que estaba más cerca, en vez de mirar a Francia, que era donde teníamos que mirar realmente, o a Inglaterra o a Alemania, mirábamos a Italia. Hoy España ha rebasado en renta per cápita a Italia, que además políticamente incluso es más caótica que España. Bueno, esas ganas de ser Europa, de progresar, de arrimar el granito de arena de nuestro empuje, de nuestra fuerza, de nuestro trabajo a aquella sociedad que quería progresar, nos hizo cambiar. Y además tuvimos una enorme fortuna, que por casualidad, porque no estaba preparado, encontramos unos dirigentes políticos bastante aceptables y gente que en muchos casos tenía muy buenas profesiones fuera de la política y perdió algo de dinero y se metió a político
a echarse el país a las espaldas y sacarlo adelante. Aquí hubo mucha gente que se sacrificó muchísimo, hubo mucha gente que se jugó realmente su pedigrí político. Estoy recordando, yo no tengo nada que ver con el comunismo, pero estoy recordando a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo era, dentro del comunismo internacional, pues un auténtico héroe que se codeaba con todos los líderes comunistas europeos. Bueno, dejó de ser ese héroe y ese líder el día que se puso a apoyar al rey, a la Constitución y a colaborar con el gobierno, a parar las huelgas. Carrillo se jugó su carrera política. No sé si le quedaba mucha. Bueno, luego se vio que sí, porque tuvo una larga vida, pero Carrillo se la jugó. Y hubo gente que por casualidad pues terminaron teniendo una raza política muy interesante. Fermín, eso todavía lo conoce mejor que yo, porque lo vivió más de cerca. Yo lo estaba viviendo desde la redacción de una revista de historia. Tú estabas metido en la Melé. ¿Cuántas horas, cuántas noches se pasaron dos personas tan diferentes como Alfonso Guerra y Abril Martorell desatascando la Constitución y arreglando en una noche 8 o 10 artículos que los padres de la Constitución eran incapaces de resolver? Pues estos personajes, yo recuerdo mucho a Alfonso Guerra, antes de la muerte de Franco, que pasaba por Cambio 16 trayendo sus billetitos y buscando pues, a José Manuel Arija, que era el jefe de Laboral o tal, para ver si lograba colocar. Bueno, pues, ¿quién hubiera pensado que aquel chico andaluz de pantalón vaquero y chaqueta de pana, 5 o 10 años después, iba a demostrar una raza política descomunal? ¿Quién iba a pensar que un ingeniero, creo que era de Montes, como Abril Martorell, iba a dejar su buena profesión y sus cargos públicos, porque los tenía entonces, para meterse en una melé de perros, como era el tratar de lograr unos acuerdos, los acuerdos de la Moncloa, en los que había que aunar a conservadores con comunistas, a socialistas con centristas, a los tácitos con no sé quién. Bueno, pues aquel hombre decidió que lo que tenía que hacer en ese momento por este país era eso. Yo creo que efectivamente, si recordamos uno a uno a los artífices fundamentales de la transición, tendríamos que evocar incluso esa cercanía de algunos de los políticos con los periodistas. A Fernando todo el mundo le llamábamos Fernando el caótico y no le parecía mal, Fernando Abril Martorell. Pero en la línea de lo que apunta David, creo que la clave de lo que permitió el sustrato sobre el que fueron capaces, o fuimos, porque la prensa también jugó un papel en algunos momentos determinante, para convertir aquella aventura en edificio, fue la voluntad de toda una generación de avanzar hacia el futuro. Y también hay que reconocer que en un momento determinado el pasmo, digamos, de los grandes capitostes del régimen, a quienes hay que reconocer en términos históricos que se hicieron lo que familiarmente se ha llamado en términos periodísticos el harakiri de las Cortes de Franco. Aquello fue un momento clave. El famoso de la ley a la ley de Torcuato Fernández Miranda es un hecho capital que con la perspectiva del tiempo quizás se ha ido poco a poco disminuyendo, pero había que ver qué representaban aquellas Cortes y cómo, aunque ya a partir de la independencia de Marruecos habían desaparecido aquellos procuradores que iban vestidos de la manera, digamos, tradicional del mundo musulmán, con toda aquella parafernalia. Luego hay que ver personas, y yo creo que por una parte estaba ese ímpetu hacia convertir el país en un país a imagen y semejanza de la Europa a la que queríamos incorporarnos, la lealtad de algunos de los artífices clave de lo que fue el mecanismo de armar aquel mecanismo de refería, Adolfo Suárez, que venía de donde venía, el secretario general de la FAO,
que quizá la mejor virtud de Adolfo era la capacidad que tenía para buscar, digamos, proximidad con la gente. Adolfo, por ahí me acuerdo, los recuerdos personales, como decía antes. Yo en aquella época hacía artes marciales, karate, y Adolfo también me hacía. Entonces, no sé cómo diablos se había enterado un día antes de hacer una entrevista, la clásica forma, si yo estoy seguro que si hubiera fumado cigarrillos ingleses, me habría ofrecido un cigarrillo inglés. Parecía que habían sido, vamos, compañero tuyo en la tuna como nuestro presidente en Nueva York. Felipe González era otro animal político en ese sentido, muy fácil de empatizar, como se dice ahora, tratando del inglés, con el personal. Pero luego había auténticos cerebros, como por ejemplo el profesor Fuentes Quintana, que fue una de las personas clave de un acto casi, digamos, fundacional de lo que luego dio pie a poder alcanzar lo que se puso de moda en aquel momento, la palabra del consenso, el acuerdo, que fueron los pactos de la Moncloa, donde hay una foto que resume lo que era la voluntad de todos los partidos y sindicatos de España en aquel momento, transversal desde la izquierda a la derecha, para empujar aquella historia. Luego, uno a uno, podemos, digamos, ver quién puso más, como dice la famosa canción. Yo recuerdo a un Ramón Tamames, que en aquel momento era un agitador del Partido Comunista, que venía pues, de haber sido finalista del Premio Planeta, de haber escrito el libro que todavía está, yo creo, en vigor en algunas cátedras, que es La estructura económica de España, que luego ha acabado pues, en las antípodas de la ideología comunista, pero que tenía una capacidad, digamos, era más un manager o un animador social que un líder político. Allí todo el que tenía algo que ofrecer, salvo, digamos, reticencias que venían muy del pasado. Estoy pensando, qué sé yo, en partidos políticos, pues en la izquierda, Ignacio Gallego del Partido Comunista PC. Que consideraba que Santiago Carrillo era un traidor y un revisionista, a Blas Peñar, que era un nostálgico del antiguo régimen, pero al final, a la hora de votar, votamos todos los que estáis aquí, salvo algunos que nos acompañáis de fin, exultante juventud que están en las penúltimas filas, votamos y al final poco a poco se fue decantando como los buenos vinos. No hace falta que te gires mucho, hay gente joven aquí, aunque no lo parezca. Algunos tenemos incluso más de 60 años. Resumen, que sobró algo que quizá está faltando ahora, que es lealtad y generosidad. Perdón, lo de la juventud por alusiones. Perdón. Sí, claro. Pero que sea difícil porque Jáuregui ha estado mucho tiempo consultando el libro. Hay que mejorar la parte esta. Sí. No, quería decir que es evidente que lo que estáis contando lo relatáis como fue, o así lo entiendo yo también, que para superar esa etapa tan difícil de la historia de España, pues fue necesario el esfuerzo de muchos políticos, de mucha gente, que todos cedieron algo y que gracias a eso creo que se logró una Constitución que de momento ya tiene 40 años y lo único que a mí se me ocurre pedir es que la siguiente, o la que se reforme, a ver si dura otros 40, si fuera necesario, como mínimo. Pero la pregunta iba por otro lado. Igual que los partidos políticos supieron ceder cada uno de su parte algo en aras de ese consenso, de esos acuerdos que trajeron como consecuencia la superación de la dictadura y todo esto, pregunto, en vuestros medios de comunicación, vosotros, periodistas, ¿participabais también de un espíritu parecido al que cada partido estaba poniendo sobre la mesa para avanzar? ¿O en vuestro caso se mantenían pues, las diferencias de cada medio, la competencia exacerbada, o también os contaminaron, digamos, de este buen espíritu de avance, de superación de dificultades? Es mi pregunta. Sí, nosotros estábamos en la militancia. Yo estaba en la militancia personalmente, vamos, yo estaba en el Partido Comunista en esos momentos y estaba Franco ahí y, en fin, y los periodistas hacíamos una labor más allá de la que quizá nos correspondía, pero es que había que hacerla, es que la sociedad entonces era distinta, la sociedad iba tenía una ilusión común, cosa que ahora no existe, yo creo.
Era una ilusión común que era democratizar. En fin, es que vivíamos en unas condiciones, nos tenemos que acordar de lo que eran las condiciones antes de la Constitución. Es que las mujeres no podían sacar el pasaporte sin el permiso de sus maridos. Es que nosotros no podíamos escribir casi nada. Es que no podíamos decir que Franco estaba enfermo y que se estaba muriendo. No podíamos decirlo porque es que no nos lo permitían. Es que no podíamos hacer muchísimas cosas. Es que la falta de libertades es una cosa muy seria. No podíamos hacer una revisión histórica sincera de lo que había pasado. El Felipe II que a mí me enseñaron no era Felipe II. Y la Inquisición que a mí me enseñaron no era Inquisición. A mí lo que me enseñaron era una falsificación histórica permanente. Entonces, hombre, claro que sí, claro que estábamos un poco metidos en eso. ¿Cómo no vamos a estar? Y además, es verdad que existía una fraternidad mayor que ahora. Ahora es que no tenemos fraternidad. Ahora nosotros, los periodistas, no tenemos demasiada afinidad con los periodistas. Estamos perro muerde perro. Ahora yo dentro de un mes o mes y medio he organizado una especie de encuentro de periodistas de Madrid y de Barcelona, porque no puedes decir catalanes y españoles, claro, para ver qué diablos nos podemos decir los unos a los otros, porque estamos absolutamente muertos de espaldas, es que no tenemos nada que decirnos en estos momentos. Entonces, hombre, sí, éramos más conscientes de que había que transformar la sociedad, como lo eran los políticos. Yo creo que ahora Félix, que es un excelente político y una excelente persona, no me dejará mentir si digo que ahora mismo lo que yo he visto hoy en el debate del Congreso de los Diputados es que me produce tal desazón, debo decirlo. Es que ha sido tan bochornoso el intercambio de improperios entre el señor Sánchez, el señor Casado y el señor Rivera, y el señor Iglesias por ahí haciendo no sé qué, en fin, y bueno, el señor Torra no estaba esta mañana en el Congreso porque todavía no es diputado, que yo sepa, pero vamos, en fin, yo creo que eso no nos lleva absolutamente a ninguna parte. Hemos perdido la cabeza a un lado y al otro del Ebro, y eso no puede acabar bien. Si no estamos pavimentando bien el camino, yo creo que eso pues no puede acabar bien. Así que sí, desde luego, entonces todo era diferente. Incluso jugábamos al fútbol contra los diputados e incluso les ganábamos. Creo que está ahí Luis Peiro, que también participa en el libro, que creo que estaba en el equipo. Yo estaba de linier, pero Peiro, que siempre ha sido más atlético que yo, jugaba. Y Fermín tampoco jugaba, la verdad, no crean. Bueno, bien, pero no jugabas. Pero mira, vamos a ver, fíjate la diferencia. Yo nunca he militado en ningún partido político. Me parecían todos que eran todos muy de derechas. Como buen cántabro estaba en los extremos y en el me opongo, porque cuando uno es joven también tiene derecho, yo creo, a determinadas equivocaciones. Pero curiosamente, yo que soy de Santander, como hemos comentado antes, y que sigo teniendo allí mis raíces, jo durant molts anys he viscut a Catalunya y parlo català y escric en català y durante un tiempo fui director de informativos. Espera, no, momentito, no, es que te voy a contestar a lo que has insinuado de que estamos espaldas tal, Madrid, Barcelona, los periodistas. No es exactamente así. En los matrimonios que se llaman hay alguien que pone en marcha el mecanismo de la separación, querido Fernando. En la época en la que nos estamos ahora mismo remitiendo o evocamos la transición, yo viví en primerísima persona como director de informativos de la cadena SER en Barcelona, en Radio Barcelona, la llegada de Tarradellas, que fue un hecho fundamental de la transición. Por cierto, en términos políticos, el restablecimiento de la Generalitat, de la Generalidad, con aquel episodio tantísimas veces evocado y contado, digamos, en función del interés de quien lo cuenta, pro domo suba de un Tarradellas que viene de la mano del teniente coronel Ortínez, de lo que entonces eran los servicios de documentación del almirante Carrero Blanco, el antepasado del CNI, CSIC, etcétera, etcétera, que no se entiende con Adolfo Suárez, entre otras cosas porque probablemente la documentación que le habían facilitado a Adolfo Suárez le habían subrayado que había sido consejero de Interior, cuando los hechos famosos que han estado a punto otra vez de repetirse, el 34, en fin, todas estas cosas, ¿no? En la época del gobierno de Lluís Companys, etcétera. Entonces, de repente, sale Tarradellas, le preguntamos los periodistas, ya veníamos entonces desde Barcelona a hacer información específica para las emisoras de Cataluña
y dice con aquel atropellado castellano, después de tantos años de hablar solo francés y catalán, y digo, ¿qué le ha parecido el presidente Adolfo Suárez, señor Tarradellas? Y dijo, extraordinari, extraordinari, es un home extraordinari, nos entenderemos totalmente. Y Adolfo Suárez y Fernando Nega, que estaba allí, y algún otro colega que estaba en aquel momento en el servicio de apoyo de Moncloa, estaban viéndole, y dice que Adolfo Suárez dijo, coño, este tío, que vuelva, hay que llamarle. Dice, porque habían discrepado en todo. Adolfo Suárez pensaba, por una parte, los militares me van a fusilar porque creen que soy un traidor y a los separatistas catalanes les voy a invitar a la mesa, y por otra parte resulta que el que viene de ahí es de Saint-Martin-le-Beau, donde por cierto le hicimos la primera entrevista que se emitió en la radio 40 años después en Radio Barcelona, claro, allí había un político que había tenido pues 40 años para reflexionar acerca de las causas del enfrentamiento, del origen de la guerra civil, inexplicable sin el conflicto social, sin la pobreza y la desigualdad económica de España, pero también imposible de explicar sin el auge de los fascismos al que se refería antes David Solar, cómo era el contexto europeo, etcétera, etcétera. Un político de altura, pero es que yo recuerdo, hablando en Madrid y Barcelona, cuando retransmitíamos las manifestaciones del Millón, Libertad, Amnistía, Estatuto de Autonomía, y según el decir de los más veteranos, no se habían visto tanta multitud nunca en las calles de Barcelona desde el entierro de Buenaventura Durruti, que por cierto murió el mismo día de mes que Franco. Quiero decir que en esa perspectiva, en aquel momento, no había diferencia entre los periodistas de Madrid ni los periodistas de Barcelona. Pero, querido Fernando, no voy a subrayar nada que tú no sepas y seguro que coincides conmigo. Desde la época de la Riba, desde la época de la prensa del movimiento, cuando los editoriales, lo mismo que la conexión a Radio Nacional era obligatoria, y el editorial era el mismo en toda la prensa nacional, nunca habíamos conocido en democracia un editorial de todos los periódicos de Cataluña conjunto, reclamando para Cataluña el nuevo estatuto, etcétera, etcétera. Es decir, oiga, la prensa muere el día en el que decide ser unánime, salvo para una causa como el desembarco en Normandía, que no era el caso. Quiero decir que aquí, en ese encuentro que yo creo que debemos hacer, deberíamos recordar dónde estaba cada uno en función de un momento como el actual. El la proclamación de la República hace un año, en el mes de octubre, aunque duró 20 minutos, es un acto de una deslealtad contra la Constitución. Los jueces dirán si además es constitutiva de delito, pero sobre todo, a mi juicio, es un hecho fundado en la deslealtad hacia el conjunto de los ciudadanos de España en el peor momento, cuando estábamos empezando todavía a salir de la crisis. Resumen, unos más que otros, Fernando. Y no digo que Fernando esté con nosotros. Sí, espera un segundo. Yo quería aprovechar la oportunidad de preguntaros a los periodistas porque, querido Fermín, has citado hace un momento la figura, yo creo que es una de las figuras imprescindibles de la transición española. Fue vicepresidente con Adolfo Suárez, Alfonso Osorio. Entonces, tuve la oportunidad de comer con Alfonso Osorio hace año y medio, 2 años. Estaba ya muy perjudicado el hombre, que era muy mayor. Y me estuvo contando en aquella comida, en un sitio que era donde él más iba, que era el Hayalay, efectivamente, y me estuvo contando la relación que él tenía, que me pareció muy simpática, con Ramón Mendoza. Era muy amigo de Ramón Mendoza y me contó toda la peripecia de Ramón Mendoza, cómo se hizo el hombre imprescindible en la Unión Soviética, en el que todas las operaciones que España hacía con la Unión Soviética tenían que pasar por Mendoza, ¿no? Entonces... Sí. Entonces yo quería preguntaros, porque como periodistas y durante estos 40 años, ¿cuál ha sido también la importancia? ¿Quiénes han sido qué importancia han tenido los empresarios españoles que han conquistado el mundo fuera? Si es que vosotros podéis hablarme de ello. ¿Qué empresarios en el momento de la transición dieron un paso adelante y bueno, pues conquistaron un poco el mundo, quizás a lo mejor a través de la figura, a lo mejor incluso del rey Juan Carlos, ¿no? que en un momento determinado también fue un embajador para que los empresarios pudieran aterrizar pues, en Estados Unidos, en Europa? ¿Podéis decir algo? ¿Y en los países árabes? Toma,
todo en los países del Golfo. No, la verdad es que no puedo aportar absolutamente nada salvo el asunto de Juan Carlos, del rey. Realmente cualquier negocio que se pudo abrir con los países ricos de petróleo, con los países del Golfo y con Arabia Saudí, se hicieron a través de Juan Carlos. Luego se ha dicho que Juan Carlos se benefició de esos contactos. Yo ignoro estas historias que van, por supuesto, por otro camino y que se verá algún día si es que hay documentación histórica. Pero lo que sí es claro una cosa, que el empresario que llegaba del brazo del rey a Arabia Saudí se marchaba con un contrato. Eso era evidente. Creo que fue nuestro mejor embajador. Una portada que seguramente de Cambio 16, que todos seguramente recordarán, era el primer viaje de Juan Carlos a Nueva York. Y entonces Enrique Ortega, el dibujante, hizo un precioso dibujo del rey bailando sobre Nueva York. No sé si recordáis esa portada. Fue inmediatamente censurada porque todavía vivíamos en censura. Pero luego el rey debió llamar directamente al Ministerio de Turismo, de Información y Turismo, que es el que tenía entonces la censura, y se pudo poner otra vez en los kioscos la revista. Bueno, lo cierto es que aquel viaje de Juan Carlos a Estados Unidos fue un viaje largo y rodeado de empresarios, fue quizás la primera gran embajada comercial española de la transición. Es todavía un momento muy temprano porque hay que tener en cuenta que es antes en la época que está Carlos Arias Navarro en la presidencia del gobierno. Es antes de la llegada de Adolfo Suárez. No, la verdad es que yo no puedo aportar nada sobre los empresarios españoles en el extranjero, ni siquiera ahora, pero ahora mismo parece que no tenemos nada. Cada vez que abrís un periódico económico veréis que hay empresarios españoles que están vendiendo tecnología, alta tecnología, en China, en la India, en Estados Unidos, en Latinoamérica, por toda Europa, en el mundo árabe, en África, haciendo pantanos, carreteras, autopistas, trenes, aeropuertos. Es decir, estamos haciéndoles aeropuertos a los que inventaron los aviones, cosa que me parece bastante asombroso. Y eso es el empuje de una generación que ha crecido con la Constitución, porque los empresarios españoles que hoy tienen 60, 70 años, tenían 30 cuando empezó la Constitución. Quería solo así repasando, porque esto es una prueba de memoria, que decir, el tiempo nos alcanza a todos. Un empresario clave, perdón, en un segundo te doy el micrófono. Un empresario clave doblado de activista político fue José Mario Armero, el presidente de Europa Press, que fue quien, a través de su amistad primero con el príncipe Juan Carlos y posteriormente con el rey, hizo de introductor de embajadores. Bueno, ¿de embajadores de qué tipo de embajadores? Por ejemplo, en la primera entrevista con Felipe González, cuando todavía acababa, digamos, como quien dice, de dejar atrás la crisálida de Isidoro. ¿Os acordáis que era el nombre que manejaba en la clandestinidad, relativa clandestinidad ya? O el propio Santiago Carrillo, que a través de Pepe Mario Armero, pues hizo ahí un papel de intermediario. Luego, el nombre me cambiaba y Fernando me ha corregido, Teodulfo Lagunero, ¿no? Un empresario que era muy amigo de Santiago Carrillo y tuvo ahí un papel también importante. Os acordaréis todos, insisto, en seguir tuteando, aprovechando esta fratría cántabra improvisada, fue Gigi Sarasola. ¿Os acordáis de Sarasola, que fue una persona muy allegada a Felipe González en momentos en los que la gente pensó que se había hecho rico gracias a esa proximidad con Felipe y resulta que ya era rico antes de conocer a Felipe González? Digamos, ahora estoy tratando de acordar, pero la memoria me falla, a lo mejor podéis echar una mano, de quien fue presidente de la ENER en Cataluña, que luego que tuvo un importante papel
y también los hermanos que dirigían el Banco Popular en un momento determinado a través del Opus Dei. Pepe Mario Armero pertenecía al Opus Dei, que venía de haber tenido una gran presencia política en el régimen y que digamos que era un referente de confianza para determinados sectores del régimen, que si ellos decían que aquello iba por buen camino, pues les parecía que no debía ser tan malo, ¿no? Y no lo voy a hacer el chiste fácil de si había sido bendecido por la gente del Opus, que lo doy por hecho que habría sido así. Eso es, Valls Taverner. Valls Taverner era una persona, recuerdo a otra escala, empresarios quizá no tan potentes, por ejemplo, Rato, el viejo Rato, don Ramón Rato, era un personaje peculiarísimo, que en la fase que o en el aspecto que nos afectaba a los periodistas, dirigía la cadena emisora Rato, Radio España y demás, en Barcelona, en Cataluña, tenía mucho predicamento y era un personaje peculiar. Financiaba al tiempo al PSUC, al Partido Socialista Unificat de Cataluña, a través de Antonio Gutiérrez, el Partido Comunista de Cataluña, y los mítines de Fraga hasta en Asturias. Los retransmitía en Barcelona a través de una de sus emisoras, desdoblándose. Bueno, yo creo que aquel fue un momento, lamento, yo nunca he sido un periodista especializado en temas económicos, pero creo que en aquel momento, bueno, los 7 grandes, no sé si os acordáis, los banqueros que tampoco echaron para atrás, sino todo lo contrario, ¿no? Eso es decir, hubo un momento en el que la banca, consciente que siempre OTEAN tienen buenos analistas, y fueron conscientes de que aquello ya era imparable y que íbamos hacia la, en definitiva, aproximación a Europa, contribuyeron de una manera determinante, que es la mejor manera que puede hacer un banquero, que es olvidándose de las deudas de los partidos políticos. Primero les dieron crédito y luego se olvidaron. Ya nos gustaría, ¿verdad?, Félix, ya nos gustaría a algunos partidos que aquella costumbre no se hubiera interrumpido. Querías, perdón. Decía que a propósito de especialmente bendecido por la Constitución, fue el señor Botín y el Banco de Santander. El Banco de Santander era uno de los grandes bancos hace 40 años, pero a los 40 años de la Constitución es la primera entidad bancaria española, y con bastante. En aquella época era honesto. Sí, sí. Bueno, yo como no quería hablar de esto, pero voy a hablar. Ya que estamos hablando de empresarios cántabros, yo creo que, si ahora os dejo, ya que estamos hablando de empresarios cántabros, hombre, yo quiero rendir un homenaje a un empresario cántabro que yo creo que fue un gran hombre y que hizo mucho por las libertades en este país, que se llamaba Jesús de Polanco. No vamos a olvidarnos de Jesús de Polanco, que es un señor que hizo posible un periódico como El País, que trajo muchas libertades. Y ya que cito a Jesús de Polanco, voy a citar a otro que no es precisamente cántabro, pero que yo creo que hizo también muchas cosas por las libertades periodísticas, que a mí es lo que me importa, que se llamaba Juan Tomás de Salas, que puso en marcha Cambio 16 y Diario 16. No fue un empresario con tanto éxito, no tuvo tanto éxito como Jesús de Polanco, pero... Y Historia 16, se me ha olvidado. No se me había olvidado, estaba esperando a ver si él lo decía de una vez, pero bueno. Bueno, que ya que estamos hablando de empresarios, pues hombre, esos dos empresarios. Por lo demás, yo tengo reticencias hacia algunos empresarios y hacia algunos de los que se han citado aquí, por cierto, hacia su trayectoria. Que en su momento también, sobre todo para clases, digamos, para nuestros compatriotas no muy duchos en el manejo de la prensa política y tal, a través de Interview y con el capote de aquellas portadas formidables y algunos capítulos del Interior que animaban las pajarillas. Ya sabemos todos que las pajarillas, el bazo o el hígado, según el especialista, que nadie confunda la tercera acepción. También ese grupo, a través de Interview, denunciando los primeros escándalos de corrupción política, por desgracia ya fechables en los primeros pasos de la transición, con algunos de los ministros de la época y sus negocios non santos, sobre todo alguno en Galicia, pero como ya, en fin, forma parte del recuerdo, mejor que no profundicemos ahí, ¿no? Vosotros como periodistas, que tuviste la gran suerte de vivir todo el proceso de la transición y de la creación de la Constitución, yo os preguntaría, conociendo aquellos entramados, ¿no creéis la gran necesidad que en estos momentos tenemos de cambiar esa Constitución? Se ha hablado y se ha dicho, habéis comentado, algunos de vosotros, habéis comentado la ley de amnistía. ¿Vosotros creéis que la ley de amnistía fue modélica? Hoy, después de 40 años,
todavía, ¿la ley de amnistía para quién? Si la única generosidad que hubo en aquel momento fue de los vencidos. O sea, se anula por completo la cantidad de miles y miles de españoles que sufrieron la dictadura del franquismo, que fueron torturados, perseguidos, encarcelados, con decenas de años de cárceles. Y la gran generosidad fue de esa gente que se tapó los ojos y dijo, vamos a votar esta Constitución. ¿No ha llegado el momento de que esa Constitución se modifique? No, la pregunta a vosotros, sobre todo, que vivisteis los entresijos. Toda la profundidad de lo que fue aquello. Hoy día estamos viviendo todavía las consecuencias de aquella mala Constitución y, sobre todo, refiriéndome a la amnistía. Aquella amnistía fue única y exclusivamente para el franquismo, para los torturadores, para los que habían estado en el sistema. Hoy día, después de 40 años, todavía tenemos torturadores que están cobrando del gobierno. ¿Qué pasa? Hay miles de fosas comunes que todavía no se han sacado. Pero bueno, ¿no es necesario en este momento de modificar todo eso y de que la Constitución salga a relucir y hagamos punto final a esa historia? Digo, me da la impresión, por el eco que estaba despertando tu intervención, que no todo el mundo tiene la misma opinión. Yo te puedo dar una opinión hasta donde, más que como periodista, como ciudadano. Yo era un crío cuando sucedió aquello, pero ya estaba metido en el periodismo a los 20 y pocos años. Debo decirte que, con la perspectiva que da la historia y con lo que ha ocurrido en otros países del entorno nuestro, piensa en la Alemania de la posguerra, tras conocer todos los horrores de lo que había sido el régimen nazi, piensa en Italia, que hasta el plebiscito que opta entre república y monarquía, en definitiva fue hasta ese punto y un punto y aparte. Piensa en otros países, estoy pensando en Sudáfrica, en Argentina, tantos otros sitios. Es decir, en aquel momento la amnistía era la única posibilidad de empezar de nuevo con todas las injusticias que arrastra la historia. Porque piensa una cosa, y yo ahora te puedo dar mi opinión como ciudadano. La amnistía fue un punto y aparte, pero no fue aprovechado por todos de la misma manera. Hace 7 meses, hemos conocido que la organización terrorista ETA, a través de un documento, reconocía 854 asesinatos y del orden de 2.600, cito de memoria, pero creo que las cifras son así, 2.600 hechos delictivos, lo que ellos llaman equinchas, que podían ser desde secuestros hasta robo de armas, pasando por extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. 97, si no recuerdo mal, de esos asesinatos se cometieron en vida del dictador. Entre el año en el que se aprobó la Constitución y hace 2 o 2 y medio que proclamaron el alto el fuego, el resto, del orden de 700 y pico, fueron asesinatos después de la amnistía, provocados para cargarse el sistema democrático español. Ahí hubo también una generosidad que nació de la Constitución. Y no estoy defendiendo la justicia, no la justicia de lo que fue la ley de amnistía. Piensa una cosa, con el ejército que venía de donde venía, con la capacidad que tenía el régimen, que estaba todavía prácticamente intacto, aunque luego supimos cómo estaba por dentro, nunca habría sido posible la democracia si no se hubiera producido el punto de amnistía. Y te emplazo a que pienses por un minuto nada más. Y yo no voy a defender a nadie aquí, pero yo que durante algún tiempo he estado muy familiarizado con el mundo alemán y demás, los alemanes lo sabían todos. ¿Cómo te llamas? Julio. En Alemania, los alemanes sabían todo de lo que estaba haciendo el régimen, porque en el año 36, me va a desmentir quizá por la fecha David, ya había campos de concentración para los disidentes del régimen, una vez que los nazis se apoderaron del poder. Pues el 33. Es decir, cuando termina la guerra, después del juicio de Nuremberg, donde, en fin, una vez establecido el baremo de que eran crímenes de la humanidad y demás, se juzgó a unos cuantos capitostes del régimen nazi, otros se ahorcaron, como sabes, y se suicidaron para evitar la horca.
tendrían que haber liquidado a todos los alemanes, los aliados, y no lo hicieron. Hubo un punto de decir, bueno, hasta aquí. En la Unión Soviética ha ocurrido lo mismo. Sobre los crímenes de Stalin, lo único que hubo, y las intervenciones del fiscal Vyshinsky en aquellos famosos y terroríficos juicios contra los enemigos de aquel, paranoico que era Joseph Stalin, nunca la sociedad rusa posterior ha decidido levantar un acta y decir, bueno, vamos a volver atrás. Hay un momento en el que los pueblos deciden con amargura, no diré olvidar, pero sí poner un punto de aparte, si no, no se puede avanzar en política, pero no es más que una opinión, ¿eh? Perdón. ¿A quién solucionamos todas las cantidades, cientos de cunetas de muertos que están enterrados? Es el momento. Han pasado 40 años. Hagamos punto y final de todo eso. Y demos eso. Es que no me saques ahora de nazis, Stalin, lo otro. Estamos hablando de algo muy, muy doloroso todavía en nuestro país. Somos el segundo país con más muertos enterrados en cunetas, después de Camboya, en Europa. Y eso es muy triste. Eso hay que resolverlo. Gracias, Julio. No quisiera, Julio, si me permites, y además no quisiera abusar del micrófono, que aquí parece que retumba más. Si haces una pregunta, tienes que estar dispuesto a aceptar que te puedan responder. 1, 2. Preguntas, ¿quién decide eso? Lo decidieron las autoridades del momento, las de un lado y las de otro. Perdóname un segundo, aquí de repente se ha oído una palabra que tiene unas connotaciones ominosas, porque remiten a ejecuciones sin sentencia previa, ejecuciones arbitrarias, paracuellos. Santiago Carrillo participó de la opinión de que había que ir a la amnistía. Permíteme un segundo. No, yo no lo he dicho. Ha salido ahí la palabra. Perdón. Julio, que yo no... Perdóname un segundo. Tenemos aquí un historiador que yo creo que sería la persona con más conocimiento para contestarte. Pero tú no buscas una respuesta, tú ya tienes la respuesta. Disculpad, siguiente, ¿vale? Muy bien. Se derrumbó el muro de Berlín en 1989, es decir, han pasado 30 años. No ha habido juicios políticos para la Alemania comunista y hubo decenas de millares de muertos reprimidos por el régimen. ¿Por qué no ha habido eso? Es que los alemanes son tontos, es que no tienen memoria, es que no recuerdan a los muertos en el muro. Sí lo recuerdan, pero tratan de vivir. Y han tratado de vivir corriendo un tupido velo y diciendo, vale, Hitler y 6 millones de judíos, 500 o 600.000 alemanes implicados que no fueron juzgados, al olvido. Todos los asesinos de la Stasi, todos los bopos del muro, al olvido. Y así tenemos pues, a la primera potencia económica europea y uno de los países no solo más prósperos, sino más democráticos. Y dice, ¿por qué? Dice, sin dinamitar nada. Es decir, como no nos aceptemos y volvamos a enredarnos con las armas, esto no se va a resolver en paz, se va a resolver con más muertos. Es decir, más sangre, más armas, más guerra, eso no trae la paz. Eso siempre lo que trae es más muerte, más desolación y más sufrimiento. Gracias, Bien. La primera resistencia al cambio, en la cuestión ya de la evolución democrática, vino del mundo laboral, con un incipiente movimiento hacia un golpe de Estado con lo de los abogados laboralistas, que fue la matanza de Atocha, fue un gran riesgo. Y otro de los elementos de resistencia, a mí me cuesta reconocerlo porque estoy dentro del sistema, y es
donde más lejos estaba la sociedad española, que era desde el punto de vista de la Iglesia con Europa y con el Papa, San Juan Pablo VI. Estábamos muy distantes, el clero y la Iglesia española estaban muy distantes. Entonces, es más, puedo decir algo importante, y es que cuando se promulga en el Concilio Vaticano II la Gaudium et Spes, el embajador de entonces de España en la Santa Sede recomienda que no se edite en 6 meses. Y esto es una realidad. Pero también hay que reconocer que, por otra parte, la Iglesia también aportó para ese cambio, esa levadura, esa sal, ese fermento del cambio, también aportó grandes personalidades, aunque fueron muy contados, por decirlo así, pero muy preclaros, ¿no? Porque fueron muy representativos también de cierta parte del clero. Es decir, la cuestión laboral y la cuestión espiritual, que es de sentido y de destino. Y es que dice Tarancón al paredón. Es decir, de repente, en la conferencia episcopal nos salió un cura progresista y claro, de repente se pensa, todo el mayor, gran parte del conservadurismo, pues pedía para Tarancón el mayor de los oprobios y aparecían las pintadas Tarancón al paredón. Si me permitís, es que no digo que haya nacido de un equívoco esta ocasión en la que es muy gratificante el que hayamos coincidido. Para poder contestar a todo lo que pueda en estos momentos suscitar una duda o una inquietud, Fernando debería haber convocado a los 135 colegas que hemos contribuido a elaborar este libro. Pero nosotros, yo desde luego hablo por mí, yo ni soy un experto en la transición, ni lo puedo contar más que desde mi memoria, que empecé por decir que la memoria a veces falsea los recuerdos porque tiende a embellecerlos o tiende a olvidarlos. Si hubiera sido, digamos, una intervención académica, y a mí personalmente, aunque estando David aquí y Fernando nunca me habría atrevido a precederles, habría elaborado, digamos, un guión, habríamos hablado pues del papel de las fuerzas sociales, de los sindicatos, habríamos hablado de la injusticia, primero haciendo justicia a UGT y a comisiones y a otros sindicatos menores, pero también habríamos hablado de la injusticia de haber quedado preterida la CNT en un momento determinado en el que parte, por ejemplo, de sus antiguos bienes inmuebles y tal, están por ahí perdidos y no han sido reclamados porque, claro, no tiene un heredero, entre otras cosas, porque no todo fue limpio durante la transición. Hubo operaciones, y estoy recordando, quizás alguno, si vivía en aquella época en Barcelona, recordará, cuando el incendio de La Scala fue transformado en un atentado terrorista del que nunca hubo una prueba fehaciente para imputárselo a anarquistas que estaban intentando reconstruir la CNT. Y yo lo recuerdo por una circunstancia personal, y ya que estamos aquí hablando no del libro. La primera entrevista que se le hizo a Federica Montseny, que vivía entonces en Francia, después de la Guerra Civil, también se la hicimos en Radio Barcelona. Y yo recuerdo que aquella mujer era tan terca como la describían los libros 40 años después, pero tenía una fuerza extraordinaria, tanta como Terradella. Si hubiéramos tenido la oportunidad de establecer previo acuerdo con quienes nos han invitado a un guión, habríamos, sin ninguna duda, hablado del papel de la Iglesia Católica, del fermento, hablando de sindicatos, de algunos sindicatos muy enraizados con los curas obreros, etcétera. Por supuesto, habríamos llegado al cardenal Tarancón y también habríamos hablado de cómo el régimen perdió uno de sus privilegios a partir de un momento que era el señalar a los obispos, ¿no? Todo no ha podido ser evocado. También podríamos y deberíamos haber rendido un testimonio a los militares de la Unión Democrática Española que en el momento en el que se produjo el 25 de abril en Portugués pusieron de los nervios al régimen, ¿no? Porque pensaron que de Portugal, de Lisboa a Madrid, se podía hacer en una sola cabalgada, ¿no? Esto es un coloquio improvisado, ¿no? Y por lo menos yo creo que mis compañeros tampoco tenemos respuestas porque la respuesta está en los libros de historia. Ahora, respecto de esa actualización a partir de la pregunta de Julio, hay un momento en el que incluso en términos familiares y personales uno tiene que dar el paso
evocando lo de paz y perdón de Azaña, porque de otra manera no avanzamos. Caso distinto es el de alguien que tuvo una responsabilidad directa en casos de tortura, que está vivo y que sí que hay una especie, creo yo, como de pérdida de dignidad cuando un sistema no es capaz de retirarle ese privilegio a una determinada persona. Sin la amnistía no habríamos probablemente llegado a este coloquio y mucho menos a la aventura de la transición, convertirla en edificio. Créame, Julio. Sí. Yo solo quería aprovechar este momento para comentar también a Julio y a todos los presentes que como cineasta una de mis propuestas audiovisuales hace como 10-12 años se titulaba Siempre días azules y fuimos merecedores de un premio en San Sebastián y algunos premios internacionales, y iba fundamentalmente desde la esencia del perdón y de la poética de la reconciliación. Hablaba de eso, hablaba de la gente que había perdido a los suyos, que estaba buscándoles en las cunetas y tal. Y por acabar la reflexión, o sea, el tema desde donde pivota todo ese documental, que creo que nos quedó muy bien, era sobre el perdón. Sin el perdón no hay camino, es imposible. Un segundito. Es que se está grabando. Sí, necesito micrófono. Hola, saludaros y daros las gracias. Y efectivamente, cuando te referías al joven era yo, porque no hay nadie más detrás. Pues, eso de ser joven hoy empieza a agradecerse. Vale. Yo quería hacer dos reflexiones simplemente. La primera, le estaba preguntando a mi profesor de Derecho Político si este periodo constituyente ha sido el más largo que hemos vivido. Y efectivamente me ratificaba que es el periodo político constitucionalmente más largo que hemos vivido como país. Llevamos ya pues 40 años y eso, visto desde una perspectiva histórica, no se había conseguido casi nunca y por tanto creo que eso se tiene que tener muy presente. Y luego ya empezar a rondar la cincuentena, pues hoy vivía una imagen con mis hijos viendo el telediario ante el atentado de Estrasburgo, que todos en un polideportivo han empezado a cantar, todo el público ha empezado a cantar la marsellesa. Esperemos que dentro de 40 años, que no sea un atentado, sino que sea un acto de la celebración del 80 aniversario, ya abierta la Constitución, con todo lo que se haya que hablar de ella, pero también teniendo en cuenta, primero, el déficit o la baja calidad de los políticos que tenemos, el momento en el que estamos, cómo fluyen las comunicaciones hoy a través de las redes sociales. Toda esa complejidad, pero seguramente que dentro de 80 años lo único que yo le pediría es que tengamos un canto al unísono, que cuando surja un elemento como ha surgido en Francia ante el atentado de Estrasburgo, todos nos pongamos a cantar lo mismo, sea a mí no me gusta el novio de la muerte o sea otra cosa, pero que cuando surge la espontaneidad de una ciudadanía tocada, la unidad, que es la única forma en la que se puede responder con unidad, con fuerza, con poderío del terrorismo, ante el terrorismo, sepamos y cantemos algo, esperemos que dentro de 80 años, pero que sea al unísono y que sea similar y que no nos haya costado, pues, cuenta Fernando, pues lo mismo, los abogados de Barcelona y de Cataluña y de Madrid, nos ha costado horrores podernos ver, porque no se consensuaba. Esto parece... Yo también milité en el Partido Comunista hace muchos años y cuando se tenían que establecer los órdenes del día, que han vuelto a ser importantes los órdenes del día, en vez de que se fluya el diálogo tal y cual. Bueno, mi reflexión última es que ojalá dentro de 40 años, ante cualquier aforo, haya algo al unísono que nos una a todo el territorio nacional y que ante algo tan sangrante podamos responder de forma conjunta. Nada más. Del himno, digo, Pedro Luis, dentro de 40 años que estaremos
en fin, aquí todavía un poquito más perjudicados. Ten por cierto que no tendremos letra para el himno, pero por una cuestión de lo bien que nos llevamos con los vecinos asturianos, podremos cantar en Asturias Patria Querida. Que por cierto, hablando de la transición y algunos de los hitos, yo no sé si Fernando estaba entonces de corresponsal en Bruselas, cuando se aprobó el ingreso de España ya definitivamente y tal, y creo que estaba Fernando Morán de Ministro de Exteriores. En Bruselas, lo que cantaron los colegas que estaban allí, yo no estaba allí, fue Asturias Patria Querida. Bueno, yo quiero aprovechar para terminar, porque, bueno, se nos está haciendo un poco tarde, pero yo quisiera aprovechar, ya que tenemos aquí a Félix, a nuestro amigo Félix, si sería posible que nos contara algo de lo que ha sucedido hoy en el Congreso de los Diputados, así de primera mano, y que nos ilustres un poco. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por este rato que nos habéis dado a todos y que nos hayáis traído vuestros recuerdos personales, como decías tú, que a veces son esos recuerdos que ilustran de una manera mucho más precisa lo que ocurrió, porque fue lo que vivisteis y lo que uno vivió al final lo que ocurrió. Y lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fermín, que cuando hay un divorcio, pues evidentemente ambos tienen la culpa, seguramente, pero siempre hay alguien que empieza empujando un poquito más que otro. Y lo que haya ocurrido en el Congreso, en un pleno que ha empezado a las 9 de la mañana y que ha acabado cerca de las 8 de la tarde, aunque la parte central y el meollo de este pleno ha estado hasta las 2 aproximadamente, con la primera moción, que era la interpelación al presidente del Gobierno sobre el asunto catalán. Yo es que creo que no ha ocurrido nada, o que el presidente del Gobierno no ha dicho absolutamente nada de lo que esperábamos que se tenía que decir. Ha sido un discurso del presidente del Gobierno donde ha mezclado de manera casi delirante el asunto catalán con el Brexit. Pasaba de un lado a otro de los temas y al final la conclusión que yo he sacado allí después de estar escuchando mucho tiempo ha sido que el presidente del Gobierno ha vuelto a decir que como sigan haciendo los catalanes lo que están haciendo, que se iba a enfadar. Y entonces uno ya dice, bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que el Gobierno de España tome la decisión de hacer algo? Acabamos de ver cómo hace poco, este fin de semana, los CDR, que son los comités de la República, que antes los CDR eran unos compact disc grabables, pues después de cortar carreteras, de amenazar a la gente, de estar diciendo este fin de semana un señor que pertenecía a Terra Llure que hay que tomar al asalto el Parlamento de Cataluña, después de seguir amenazando la Constitución, que como decía nuestro historiador, hay que seguir defendiéndola con uña y con dientes y que seguramente hay que modificar y actualizar, después de que la mitad de los catalanes sufren en silencio como las hemorroides la presión del independentismo, después de que se les señala, de que se les insulta, el señor Sánchez sigue diciendo a los catalanes que son muy malos y que así las cosas no se pueden hacer. Y la respuesta del Gobierno ha sido mandar cartas. Estamos en Navidad y se mandan cartas de reconciliación y de amor, pero yo creo que el presidente del Gobierno lo que tiene que hacer, la primera misión que tiene un presidente del Gobierno es defender a todos los españoles, es proteger a todos los españoles, es procurarle seguridad a todos los españoles. Y los independentistas siguen campando a sus anchas. Y el señor Sánchez está en el Gobierno de España apoyado por aquellos que siguen pretendiendo romper España o por aquellos populistas comunistas que pretenden subvertir el Estado o la Constitución por otro Estado que no sabemos. Decía Fermín que a lo mejor sí, decía el historiador que a lo mejor no. Yo dudo, yo creo que no saben muy bien dónde van. Sí creo, sí, pero no saben cómo llegar allí, ni cómo subvertir la Constitución. Y luego, ante este delirio, pues sí es verdad que se llega a un debate bronco, a un debate que se rozó en algunos momentos el insulto, pero que yo creo que ante la falta de acción de este Gobierno, ante la falta de tomas de decisiones de este Gobierno en defensa de nuestra Constitución, que tanto sacrificio costó a tantos españoles y que fue una Constitución basada básicamente en la renuncia de todos
Aquí se ha dicho cómo los militares tuvieron que aceptar, los militares franquistas, cómo tuvieron que aceptar la bandera de España, la monarquía y la legalización del Partido Comunista, o cómo Carrillo, comunista, con uno de los padres de la Constitución, como Soletura, que era del PSUV, que era de comunista, tuvo que renunciar también y aceptar nuestra Constitución. Yo creo que es un tesoro y un legado que tenemos. Yo tenía, cuando se vota la Constitución, tenía 12 años, nada más que 12 añitos. Ninguno, tengo 52, aunque la verdad que parece que me ha pasado por encima un camión con ácido y que pueda parecer que tenga más años, pero no, tengo 52 y tenía solo esos años, ¿no? Yo creo que estamos en un momento difícil, complicado, complejo, y que en Andalucía se ha demostrado cómo los españoles, los andaluces han votado en clave nacional y están diciendo al Gobierno de España que basta ya. Que basta ya, que porque el señor Sánchez aguante unos meses más en la Moncloa, que pueda aguantar unos meses más en la Moncloa, los españoles ya no están dispuestos a aguantar más tiempo a un presidente que no defiende a todos los españoles. Más o menos eso es lo que ha venido a pasar hoy en el Congreso, es decir, absolutamente nada. Vamos a ver, yo voy a cumplir 80 años. Yo nací nada más terminar la guerra. Pues sí, es así, dentro de 2 meses. Y vamos a ver, a mí lo que me interesa es lo que estaba hablando este señor, lo que va a pasar ahora o lo que puede pasar. Pero realmente lo que yo no quiero saber nada, casi después de 100 años, de que voy a armar un jaleo porque hay que sacar un cadáver donde sea. Por favor, olvidemos ya de estos. Pensemos de verdad que aquellos lo hicieron muy mal. Luego vino Franco y también lo hizo mal. También tenía mucho... También me indigna cuando leo y veo y me cuentan y veo que las cosas tremendas que hizo, pero también los otros hicieron cosas tremendas. Olvidémonos del todo, por favor, y miremos para adelante, miremos para el futuro, para lo que está pasando hoy, día que es muy grave. Nada más tengo que decir esto y me voy.